Hoy continuamos con la serie de mensajes, Yo creo en prosperidad. Lo puedes poner ahí en la pantalla, muchachos, por favor, ahora rápido. Yo creo en prosperidad. Mira el que está tú y dile, yo creo en prosperidad. Decláralo ahí 2 o 3 veces y dilo, yo creo en prosperidad. Es más, digámoslo 3 veces, a la 1, a las 2 y a las 3. Yo creo en prosperidad, yo creo en prosperidad, yo creo en prosperidad. Es una frase complicada y más en los tiempos que estamos viviendo, porque se le ha dado un mal nombre quizás a este tema, pero la realidad es que no podemos apartarnos de cuál es el deseo de Dios. Y la palabra nos dice a través de toda la Biblia, en versos como 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado sobre todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios que el hombre progrese en todas las áreas de su vida, incluyendo el área económica, el área financiera. Más creo que los tiempos que se avecinan y las cosas que se están pronosticando para las economías, especialmente de Estados Unidos y de Puerto Rico y del mundo, hablando de la futura posible recesión o hasta depresión económica, donde ya hemos visto grandes empresarios comenzar a hacer sus ajustes, despidiendo personas y demás. La iglesia tiene que estar lista a entender de que nosotros no vivimos por los ciclos económicos del mundo, sino que nuestro destino profético es uno lineal. Mientras el mundo se mueve en ciclos y nosotros experimentamos esos ciclos, nuestro avance es lineal hacia el futuro que Dios tiene para nuestra vida, hacia el mañana que Dios tiene para nosotros. Ningún ciclo económico debe retrasar el plan de Dios para ti. Es más, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, mientras más los oprimían, más se multiplicaba. Dios le prometió a Abraham que él tendría una descendencia gigantesca. Y cuando Jacob entró a Egipto con su familia, entraron 72 y salieron sobre, algunos dicen, sobre 2 millones de personas. Y la Biblia dice claramente que mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más se multiplicaban, más se multiplicaban, porque el destino profético de Dios se va a cumplir a pesar del sistema a través del cual tú has estado viviendo. Y específicamente estamos hablando de los sistemas económicos. Así que tú y yo tenemos que prepararnos para creerle a Dios en esta temporada y abrir nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, no sé si ustedes lo saben, probablemente algunos de ustedes lo conocen o lo han oído, pero por lo general los peces crecen de acuerdo al tamaño de la pecera que se tiene. Hay muchos peces que realmente se acondicionan al tamaño del lugar en el que están. Así que ellos comienzan a adaptarse poco a poco y su cuerpo, aunque tiene el potencial de crecer más, simplemente por estar en pequeñas peceras, en pequeños espacios, comienzan a acostumbrarse a ese lugar y se detiene el crecimiento. Y esto yo lo quiero que lo tengas en tu corazón por un momento, porque de la misma manera nos pasa a nosotros como individuos y como creyentes. Si nuestra pecera en nuestra mente es pequeña, así será nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Si nosotros nos quedamos en espacios pequeños y no comenzamos a ampliar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, no comenzamos a extendernos en unas nuevas direcciones, eventualmente lo que vamos a hacer es que todo nuestro ser se quedará simplemente contenido en el espacio en el que nosotros nos encontramos. Es algo psíquico, es algo en nuestra mente. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber como puertorriqueños, al fin, amamos nuestra isla, pero vivimos en una isla. Tenemos unas limitaciones. Por eso es que tenemos que ir más allá de nuestras costas. Por eso aquellos que quieren prosperar tienen que exportar, tienen que comenzar a ver otras cosas que de otra forma no habían visto. No tenemos que mudarnos de nuestro país, pero tenemos que saber que hay más mundo después de Puerto Rico, que hay cosas más grandes después de Puerto Rico. Hoy nuestra iglesia virtual muchas veces es más grande de lo que nosotros tenemos aquí presencialmente. Va mucho más allá, es más extenso el territorio. Esto también nos lleva a tener nuevos retos, porque lo que nosotros hablamos aquí bajo nuestra cultura, bajo nuestra idiosincrasia, no todo el mundo lo entiende porque no todo el mundo lo está viviendo. Una de las cosas más importantes que yo he tenido que adaptar en mi mensaje es no usar tanto puertorriqueñísimos, o cómo se pueden decir, decir tantas
frases puertorriqueñas, porque la gente no me entiende. Ahí hay gente en todas partes de Centro y Suramérica. Y entonces cualquier cosa que yo diga o puede sonar mal, o simplemente se pierde en todo el mensaje tratando de yo explicarle, o porque alguien esté tratando de explicar lo que dijimos. Y aunque a veces de vez en cuando me meto en algunos issues políticos de aquí de nuestro país, la realidad es que trato de tocar lo menos posible de forma directa, porque no se relaciona con otra gente. Ahora, eso no es fácil hacerlo. Dejar de hablar puertorriqueño, tratar de hablar cada vez menos con la L y hablar más con la R, toma toda la fuerza del Espíritu Santo para que no se le salga la cafrería a uno, ¿verdad? Y quiero que sepa que hay gente que me ha criticado. Para alguna gente yo no soy tan puertorriqueño cuando predico, pero es que yo no le predico a Puerto Rico, yo le predico al mundo. Entonces la mente y la conciencia es diferente. Se expande cuando uno comienza a ver el mundo, las cosas son diferentes. ¿Por qué grabamos cada programa? Bien sencillo, no tan solo lo lanzamos ahora a través de las redes sociales o en vivo. ¿Por qué lo grabamos? Bueno, porque yo creo que después de haber preparado un mensaje tan poderoso, no se debe quedar. Los domingos en la mañana, un promedio de 1,800 a 2,000 personas vienen, eso sin contar los jóvenes y los niños. Y digo, es tremendo grupo, pero óigame bien, yo creo que todavía eso debe llegar a más personas. Así que cada mensaje se tiene que recortar en pedacitos, se tiene que escribir, se tiene que mandar a un correo electrónico, se tiene que subir a YouTube, se tiene que mandar a Estados Unidos, se tiene que mandar enlaces, se tiene que mandar a la emisora de radio, se tiene que expandir, tiene que haber algo más grande que hagamos. Y de acuerdo al nivel de tu pecera, será el nivel de tu crecimiento. Y yo quiero que tú dejes eso en mente en el día de hoy, porque cuando hablamos de creer en prosperidad, Dios quiere aumentar tu pecera. Y hay una parte que tú tienes que hacer para que esa pecera aumente y tu vida comience también a aumentar, tu vida comience a crecer, y todo va a comenzar tú diciendo: yo creo en prosperidad. Deuteronomio capítulo 11, el verso 8 al verso 12, dice la palabra del Señor: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellas y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entramos para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Esta es la generación que había nacido en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. Dios los reúne y le dice: llegó el momento de entrar a la tierra prometida, pero te hago una advertencia. Te hago una advertencia muy simple y sencilla. La tierra a la cual vas a pasar no funciona igual que la tierra de la que tú vienes. Acá tú prosperabas de alguna manera, acá tú comías de una forma, aquí tú vivías de una manera. La tierra que yo te voy a llevar tiene otros requisitos. Tienes que cambiar tu manera de pensar. No es el mismo sistema, no es la misma manera. Y te expliqué muchas cosas en estos días. Te recuerdo dos cosas esencialmente que me parece que yo quiero que se graben en tu mente y en tu corazón. Dios le está haciendo la diferencia al pueblo de Israel del sistema de Egipto al sistema de él. Y el sistema de Egipto tenía tres cosas, mencionemos las tres cosas bien importantes que eran las que esclavizaban al pueblo. Número uno, Egipto se hizo rico poniendo grandes impuestos. Impuestos tras impuestos, tras impuestos, tras impuestos, tras impuestos. Y el mundo siempre crece mientras pone impuestos. Y lo que hacen es poner carga pesada sobre nuestras vidas. Dios saca al pueblo de Israel de ese lugar para simplemente liberarlos de ese sistema de impuestos tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Número dos, Egipto, ellos controlaban el agua. Y eso es bien importante. Ellos controlaban el agua, ellos controlaban el río Nilo. Y ellos controlaban el río Nilo de dos maneras, teniendo astrólogos que sabían identificar cuándo el río se iba a desbordar
esa es la tercera cosa que te voy a hablar, pero también haciendo represas donde detenían que el agua no llegara a cualquier sitio o a cualquier lugar. Simplemente ellos decidían dónde el agua iba a llegar. Entonces imagínate tú sembrar tu campo y no saber cuándo llegaba agua. Simplemente cuando llegaba el agua y tú te dabas cuenta que iba a venir, ellos tenían que ir literalmente con el pie y hacer zanjas para que el agua llegara a su casa. Así que imagínate cómo tú puedes prosperar en un sistema donde el mundo controla los recursos, ellos determinan a quién le llegan y cuando te llega, tú simplemente tienes que hacer todo el esfuerzo para que te llegue un poquito. Dios dice, te voy a sacar de ese sistema porque te voy a llevar a una tierra donde bebe la lluvia del cielo. En otras palabras, ¿qué egipcio puede controlar donde Dios hace que se llueva? Ningún egipcio puede controlar donde Dios hace que llueva. Y la promesa que Dios nos ha dado es que cuando Dios dice que va a llover sobre tu vida, no importa lo que los egipcios digan, no importa que controlen el río Nilo, no importa que tengan las represas que ellos tengan, cuando Dios dice que está para ti, está para ti. Y cuando Dios dice que va a llover sobre tu vida, va a llover sobre tu vida. Así que en vez de estar mirando el agua que viene del río, tú vas a comenzar a mirar hacia el cielo y vas a comenzar a declarar que Él va a enviar la lluvia temprana, Él va a enviar la lluvia tardía, y que Él es quien provee para tu vida y no hay egipcio que detenga la provisión de Dios para ti. Y de ese sistema es que Dios te va a sacar. Dásela fuerte al Señor, seguro que sí. Número 3, y hemos visto muchas cosas más, pero lo tercero que Dios hace al sacar al pueblo de Israel de Egipto es descentralizar la información. El pueblo de Egipto controlaba la información basada en astrónomos. Ellos aprendieron a mirar las estrellas y controlaban la información. Y su calendario era a través de las estrellas. Y esta información de estos astrólogos y de esta gente era una información complicada y privilegiada. Y el que tiene información es el que prospera. Entonces Dios dice, te voy a sacar de allí. Y en vez de ponerte bajo el sistema lunar, te voy a poner bajo el sistema de las cosechas. Y ahora Dios le da la información al sacerdote para enseñarle al pueblo cuándo se sembraba y cuándo se cosechaba. Porque aún el más pobre y el más simple podía entender los ciclos de siembra y cosecha. Por eso es que todas las fiestas del pueblo de Jerusalén y de Israel, todas están basadas en la agricultura. Pentecostés no era el Espíritu Santo, Pentecostés era el día de la cosecha. Y Dios le da la información a los sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían que darle información ¿a quién? Al pueblo completo, para que el pueblo completo supiera cuándo se sembraba, cuándo se cosechaba, para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad. Eso no quiere decir que todo el mundo lo hacía, pero por lo menos tenía la misma oportunidad de prosperar. Y por eso es que tú y yo tenemos que entender que el Dios Todopoderoso al que tú y yo le creemos, nos quiere prósperos y nos quiere sacar del sistema en el cual hemos vivido por tanto tiempo. Quiero llevarte, entendiendo esto por unos minutos, quiero llevarte a un verso brevemente, que lo vamos a estudiar más profundo después en otra ocasión, pero quiero que vayas a Mateo capítulo 16, solo para afirmar este concepto por unos minutos. Mateo 16, el verso 13 al verso 20, donde dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, y a ti te daré, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así entonces mandó a sus discípulos a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mira qué interesante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versos que se utilizan constantemente para hablar de el poder que tiene el creyente de atar y de desatar. Y a través de los tiempos se nos ha enseñado el poder de la confesión, el poder de la declaración, el poder de decretar. Y antes de aclarar un punto en el día de hoy, yo creo en el poder de la palabra. Creo que la palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Creo en el poder de la confesión de la palabra. Creo que cuando tú confiesas la palabra, cuando tú declaras la palabra, hay poder que se manifiesta. Creo que de las cosas más poderosas que tú y yo tenemos y que tenemos en común con Dios es que podemos hablar, es que podemos declarar, y de la misma manera que Dios creó mundos a través de la palabra, yo creo que nosotros podemos a través de la palabra formar cosas y crear cosas, crear mundos. Esto lo podemos estudiar mucho más adelante. Pero creo que al mismo tiempo, aunque eso es verdad, en el tiempo que vivimos simplemente se ha quizás vulgarizado el concepto de que el hombre puede decretar y declarar cualquier cosa hacia lo loco. Entonces vemos gente declarando y decretando cosas y confesando cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y los vemos, ¿verdad?, batallando batallas espirituales que ni existen, y los vemos medios cucu a la gente. Y entonces usted dice, pero de eso no es que se trata. De eso no es lo que dice ahí. Nosotros tenemos que entender que el poder para atar y desatar viene por una cosa, viene por una revelación. Las llaves que le dieron a Pedro se las dieron por la revelación que recibió. Así que lo que te entrega las llaves es una revelación. No son 1000 revelaciones. No es descubrir la última palabra en hebreo, griego y no es nada de eso. Es una sola revelación. La revelación que te da las llaves para atar y desatar, para hacer que se provoque en la tierra lo que hay en el cielo, es una sola cosa, que Jesús es el Cristo. Cuando interpretamos estos versos, pensamos que lo que yo ate en la tierra se va a desatar en el cielo. Ah, pastor, pero así es que lo dice. Bueno, lo dice así si tú no, y tú lo interpretas así si tú no entiendes que es producto de una revelación. Nunca es la tierra la que gobierna sobre el cielo, es el cielo quien gobierna sobre la tierra. Así que cuando tú recibes revelación, ¿de dónde viene la revelación? Del cielo. Así que tú sabes lo que puedes desatar en la tierra porque ya está desatado ¿cómo? En el cielo. Donde no está desatado es ¿dónde? En la tierra. Pero tú necesitas saber que está desatado ¿dónde? En el cielo, para que lo puedas vivir ¿dónde? En la tierra. Así que viene un día y tú recibes la revelación de lo que está desatado en el cielo, y ahora en la tierra tienes la llave. ¿Para qué? Para desatarlo, no porque tú tengas poder en tu palabra, porque tu palabra no sirve para 2 centavos a menos que sea la palabra de Dios en tu boca. No es mi palabra, es la palabra de Dios en mi boca la que desata, pero no es que desata algo nuevo, desata algo nuevo en la tierra, porque ya yo lo vi ¿dónde? En el cielo. Así que la clave es la revelación que recibo de quién es Él, que me hace entender lo que yo tengo derecho aquí en la tierra, y ahora tengo la autoridad para desatar. Tú no puedes verdaderamente orar por sanidad hasta que no se te revela que Cristo es el sanador. Tú no puedes realmente declarar sanidad en tu vida hasta que tú no crees Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Que hay poder en tu palabra sin revelación? Seguro que sí. Es mejor hablarse positivo que hablarse negativo, y hablarse positivo tiene mejores resultados que hablarte negativo, pero nunca tan poderoso como hablar bajo una revelación. Y el día que tú recibes la revelación,
no es repetir el verso 10,000 veces. No es repetir el verso 10,000 de 10,000 maneras. Es la revelación que te da acceso, porque las demás personas dicen que tu milagro viene de Juan el Bautista, viene de Jeremías, viene de aquel, viene del otro. Pero Pedro entendió, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo. Él vio lo que estaba desatado en el cielo y ahora lo desata aquí en la tierra. Y lo que quiero que tú entiendas que para tú prosperar en tu vida, lo primero que hace falta es una revelación. Hace falta que se te revele al Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó, que dice la palabra del Señor que Él se hizo pobre para que tú y yo no fuéramos pobres, que Él sufrió nuestras enfermedades. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que se tiene que abrir tu vida a la revelación de lo que Él ha hecho en ti, para que puedas entonces aquí en la tierra comenzar a desatar todo lo que te pertenece. Esto no es poder de atracción, esto no es positivismo, esto es basado en una revelación de quién es el Cristo. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios que vino y murió por mí en la cruz del Calvario. Esto no es un mensaje positivo, esto no es una buena idea. Esto es una palabra de revelación. Y si Pedro recibió la revelación, cualquiera de nosotros podemos recibirla. Hace falta abrir nuestra mente, nuestro corazón. Hace falta estudiar la palabra. Hace falta tú entender en el día de hoy que lo que está desatado ya en el cielo, tú lo puedes desatar en la tierra y va a bajar del cielo. Porque la Biblia dice que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Sí, pero es por la revelación que tú tienes de lo que hay en el cielo. Tú recibiste la revelación de lo que hay en el cielo y ahora tienes la autoridad por la revelación que tienes de operar aquí en la tierra por las cosas que están operando en el cielo, y ahora que tú las activas aquí, entonces bajan del cielo. Pero mientras tú no conoces lo que hay en el cielo, tú no puedes desatar aquí absolutamente nada. Es por revelación. Y tiene que haber un momento en tu vida como creyente donde tú comiences a entrar en toda la obra de Cristo, en todo lo que Él vino a hacer, y que puedas entender que eso incluye la obra donde te hace libre en todas las áreas de tu vida, incluyendo el área de tus finanzas. ¿Y por qué yo te doy esta palabra en el día de hoy? Porque es tan importante que entendamos la obra de Cristo. Yo te puedo entrar en muchos versos, pero no vamos a entrar en muchos versos en el día de hoy. Quiero llevarte uno más, pero tendríamos que volver al primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tomó el libro de Isaías, en el primer mensaje que predicó, y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comenzó a decir: para predicarles buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es la buena nueva a los pobres? No tienes que ser pobre, no tienes que vivir en pobreza más, no tienes que vivir en esa dificultad, no tienes que vivir en esa esclavitud. No tienes que vivir de esa forma. Tenemos que ver que eso es todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La libertad en todas las áreas de tu vida, de tu corazón, de tu mente, del pecado, de tu finanza, de todo lo que te oprime. Restaurar todas las cosas. No es tan solo el cielo, es la libertad aquí en la tierra. Ahora, dicho eso, ¿por qué esto es tan importante? Mira lo que pasa en el libro de Isaías capítulo 54. Y aunque hoy no vamos a estudiarlo, usted debe estudiar Isaías 53, porque en la Biblia nada se escribe por escribir. Así que estos versos de Isaías 54, que yo quiero que tú veas una o dos cosas en el día de hoy, muy brevemente, están relacionados a lo que vemos en Isaías 53. Y en Isaías 53 lo que vemos es al Cristo sufrido, al Cristo que está sufriendo. Isaías 53: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y él comienza a hablar lo que el pueblo de Dios comenzaba a hacer y comenzaría a hacer. Las cosas que cómo el pueblo comenzaría a los lugares que estaban desolados, levantarlos, y los lugares altos los iba a destruir. Y cómo viene un cambio, y cómo viene una transformación. Por eso es que te empiezo hablando de la revelación de Cristo. Porque nunca podrás ampliar tu pecera mental y ampliar tu vida
si no tienes la revelación de quién es Él y de lo que Él vino a hacer por ti en la cruz del Calvario. Entonces, Isaías 53, vemos la obra de Cristo, lo vemos en la cruz. Nadie me puede debatir que Isaías 53 no habla de Cristo. Es la profecía mesiánica de que Él iba a ser crucificado, de lo que Él iba a llevar por nosotros en la cruz del Calvario. Así que nadie me cuestiona eso. Por lo tanto, cuando Isaías profetiza, Isaías ve lo que Cristo va a hacer, que es lo que tú y yo, y bajo lo que tú y yo vivimos en el día de hoy. ¿Todo el mundo conmigo? Estoy tratando de hacer un punto en particular. Así que si yo acepto Isaías 53, tengo que aceptar Isaías 54. Y tengo que aceptar Isaías 54 como parte de la obra de Cristo. No puedo separar una cosa de la otra. Así que si yo recibo la revelación de quién es Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, Isaías 54 es algo que también tú y yo podríamos esperar para nuestra vida. ¿Y qué dice Isaías 54 desde el verso 1? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que Isaías comienza a declarar: esto es lo que va a ocurrir. Viene el Cristo, viene el Mesías, va a llevar tu enfermedad, va a llevar tu dolor. El pueblo va a comenzar a levantarse. Lea Isaías 53, poderoso, completo. No lo deje tan solo los primeros versos, léalo completo. Y vea que esto es una transición. Y por causa de tú tener esa revelación, esa palabra profética que tú la ves realizada en tu vida, lo próximo que debe haber es regocíjate. Regocíjate la que ha estado en problemas. Regocíjate el que ha estado en dificultades. Regocíjate el que ha estado en tristeza. Regocíjate aquel que no ha estado produciendo. Regocíjate porque pronto la palabra se va a cumplir. Regocíjate porque lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y yo vengo desde ahora a decirte que hoy es un buen día para tú comenzar a regocijarte y a alegrarte y a celebrar. Algo Dios va a hacer, algo grande Dios va a hacer, algo poderoso Dios va a hacer, algo más grande Dios va a hacer. No puedo contar un testimonio todavía, pero ahorita antes de entrar aquí, mi esposa me dice: tú sabes que me llama, tú sabes que los años pasados siempre en esta fecha nos han dicho esto, nos han dicho lo otro, algunas cosas negativas, ¿verdad? De los impuestos, ¿verdad? Okay. De las, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Las anticipadas que uno tiene que pagar y todo el asunto, y las estimadas y qué sé yo qué. Y yo le digo: tú me vas a decir algo ahora antes del culto. No, es que tengo que darte una noticia maravillosa. Y me dio una noticia totalmente contraria. Una noticia de bendición. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Yo lo que quiero es que tú entiendas primero, antes de seguir en el día de hoy, cuando tú entiendes la revelación de quién es Cristo, lo próximo que debe haber es regocijo. Yo no sé por qué a la gente le gusta sufrir tanto en la iglesia. La gente piensa que ser espiritual es tener sufrimiento. Y óigame bien, yo creo que tenemos que de vez en cuando pasar por problemas. Y todos tenemos una cruz que llevar, que no es tu suegra. Pero todos tenemos una cruz que llevar. Todos tenemos una cruz con la que tenemos que batallar toda la vida. Todos vamos a tener problemas y dificultades. Y definitivamente una de las disciplinas de un cristiano, de un creyente, es no permitir que las pruebas y los problemas le amarguen. Pero la revelación de Cristo debe ser de gozo, de alegría, porque
Porque ahora veo lo que hay en el cielo. Veo que se puede hacer en la tierra. Hay posibilidades de que las cosas cambien. Hay posibilidades de que todo se transforme. Y cuando veo el sufrimiento de Cristo y me doy cuenta de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, por un momento me entristece. Porque Dios mío, fuiste tú allí por mí. Yo era quien me merecía estar allí. Pero después de eso tengo que cambiar y decir, oh, gloria a Dios. Tengo que regocijarme porque algo grande, algo maravilloso viene para nuestras vidas. Algo grande viene para nosotros. Y Dios le dice al pueblo, regocíjate. Regocíjate. Pero mira la instrucción que Dios le da. Porque estas palabras que Dios le da son palabras para expandirse. Te vas a extender a la derecha. Te vas a extender a la izquierda. Vas a llegar a lugares donde nunca antes había llegado. Así que el pueblo tenía que comenzar a expandir su conciencia, a expandir su mente, a expandir su manera de pensar. No se podían quedar únicamente en una región. Pero me llama la atención esta expresión en particular. Dice en el verso 2, ensancha tu tienda. ¿Lo puedes poner ahí por favor otra vez en la pantalla? Isaías 54, perdón, el verso 2. Póngalo ahí en la pantalla, por favor, para verlo. Ensancha tu tienda. Eso no es lo que dice. Ensancha tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Tú no puedes tener una tienda más grande si el sitio no es más grande. El problema de mucha gente es que hay mucha gente que quiere expandir la tienda sin expandir el sitio. Hay un montón de gente en la iglesia que quiere prosperar expandiendo la tienda sin expandir el sitio. Tú no tienes derecho de expandir la tienda si no has expandido el sitio. Tú tienes que conquistar más terreno. Tú tienes que comenzar a ensanchar primero el espacio en el que tú vas a progresar y a prosperar. Nunca pienses que tendrás una cuenta de banco más grande de lo que tu mente puede aguantar. Tu sitio tiene que ser más grande. El lugar donde la tienda se establece tiene que ser más grande. Y lo que tú estás teniendo en el día de hoy como resultado económico en tu vida, hermanos, es producto de que tu sitio es pequeño. Entonces, de tiempo en tiempo te ilusionas porque ves gente que tienen tiendas grandes y quieres las tiendas grandes de los demás. Quieres la caseta de campaña más grande que el otro tiene. Y por eso es que vivimos en una sociedad de consumerismo. Vivimos en una sociedad de préstamos. Vivimos en una sociedad donde lo que preguntamos es ¿cuánto es el pago mensual? Porque quiero tener una tienda más grande de la que estoy capacitado para tener ahora. Y ahí es cuando comenzamos a tener problemas en nuestra vida. La orden que Dios le da al pueblo es, vas a alargar eventualmente tus estacas, vas a alargar tus cortinas, vas a ensanchar tu tienda, seguro. Pero antes de hacer todo eso, tienes que preparar el espacio. Tienes que hacer un espacio más grande. Tienes que hacer un espacio más poderoso. Tienes que hacer un espacio más amplio. Tienes que comenzar a pensar de manera diferente. Y yo vengo a sugerirte en el día de hoy que nuestro sitio de nuestra tienda es nuestro espíritu, es nuestra mente, son nuestros pensamientos, es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de ver la vida, es nuestra manera de nosotros mirar el mundo, mirar las finanzas, mirar todo lo que está a nuestro alrededor. Déjame sugerirte en el día de hoy que una de las cosas que tú tienes que comenzar a cambiar en tu vida en esta hora son dos aspectos bien poderosos. Número uno, para tú expandir tu sitio, tienes que cambiar tu filosofía de vida. Tienes que cambiar tus pensamientos y tu filosofía de vida. Creo que el hombre prospera de acuerdo al concepto que tenga de Dios, al concepto que tenga de Él y al concepto que tenga del dinero. Nunca podrás prosperar más allá
del concepto que tú tienes de Dios, del concepto que tú tienes tuyo y del concepto que tú tienes del dinero. Tan sencillo como eso. Si tú tienes a un Dios pequeño, todo lo que tendrás es pequeño. Si tú tienes un Dios que esclaviza y un Dios que tortura, eso es lo que tú vas a tener. Si tú tienes un Dios y piensas en un Dios que castiga, que condena, si tú piensas en un Dios que no tiene misericordia, si piensas en un Dios que se goza en tu maldición, en tu pobreza, eso es lo que vas a vivir. ¿Cómo tú vas a vivir por encima del concepto que tú tienes de Dios? ¿No le pasó eso al hombre que Dios le entregó un talento? Dice la Biblia que le entregaron un talento y le enterró y lo perdió. ¿Y a quién le dieron el talento que este hombre había enterrado? Al que tenía más. Eso parece injusto en nuestra sociedad. Nuestra sociedad quiere repartir las cosas por igual. Dios le quitó a uno que le había dado un talento, se lo quitó y se lo dio a aquel que había multiplicado más, porque el que había multiplicado más tiene capacidad para aguantar más, porque lo demostró. Fíjate que Dios no le dio 10 talentos, le dio 5, pero el hombre tenía mente de 10. Así que con los 5 lo multiplicó a 10. Al que le había dado 1 tenía mentalidad de 0 y lo enterró. ¿Y qué era lo que limitaba a aquel hombre? El concepto que tenía de su amo. Le dijo al Señor: conozco que eres hombre malo, que cosechas donde no siembras. Pero le dijo el Señor, pero ¿cómo tú vas a pensar eso de mí? Y si piensas así, nada más con pensar de esa manera que yo soy tan malo, le debiste, hasta bruto eres, porque le debiste haber dado. Si eso es lo que piensas de mí, que yo soy así de riguroso, le debiste haber dado tu talento a los banqueros para que cuando yo viniera, encontrara aunque sea intereses. ¿Qué limitó a ese hombre? No fue su potencial, no fue el talento, fue su concepto de aquel que se lo había dado. Y el concepto que tú tienes de Dios va a limitar lo que tú vas a poder obtener. Por eso es que tienes que ensanchar el sitio de tu tienda. Tú tienes que comenzar a buscar la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él piensa? ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Por eso debes comenzar a mirar el libro de Génesis y darte cuenta que Dios le dio a Adán todo lo que él necesitaba. Por eso debes comenzar a ver la vida de Abraham y ver cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo multiplicó y cómo Dios lo hizo producir en los lugares más desiertos. Tienes que ver la vida de Isaac y tienes que darte cuenta que Dios lo hizo prosperar en el tiempo de mayor recesión económica de aquella época. Tienes que meterte y ver a Jacob y ver cómo un hombre que comete un montón de errores y de pecados y de problemas, Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios lo multiplica. Tienes que ver a Moisés, tienes que ver al mismo Jesús, tienes que ver a Pedro con las barcas llenas, tienes que ver el milagro que el Señor siempre hizo, tienes que ver un apóstol Pablo que prosperaba donde quiera que iba, tienes que ver un apóstol Pablo que era un hombre que hacía también carpas, que tenía empresas, que había progresado. Tienes que ver un Dios diferente, tienes que darte cuenta que cuando Dios llamó al profeta Eliseo, lo encontró trabajando con 12 yuntas de bueyes. Este hombre venía de una familia rica. Tienes que comenzar a ver al Dios que cancelaba las deudas, que ayudó a la viuda, que ayudó a varias viudas, que multiplicó el aceite. Tienes que ver al Dios que multiplicó los panes y los peces y que hizo que sobrara. Yo sé que hay que ver también muchas otras cosas. Hay que ver el Dios también que se enfurece y que se enfada contra el pecado. Por supuesto que sí, pero no puedo dejar de ver al Dios que prospera, al Dios que bendice. Y el concepto del Dios que yo tengo en mi mente es lo que va a determinar hasta cuánto yo voy a avanzar, hasta cuánto yo voy a seguir. Tienes que saber cuál es el concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas? Si te lo mereces, si no te lo mereces, si tú crees que eres capaz, si no eres capaz. Tienes que comenzar a ampliar tu capacidad y tu mente y tu corazón para comenzar a administrar otras cosas. Tienes que comenzar a cambiar tu manera de mirarte, tienes que comenzar a cambiar tu manera de ver tu vida. Y tienes que comenzar a verte como una persona digna de lo que Dios quiere hacer contigo. Y tienes que verte como una persona trabajadora, luchadora. Y tienes que dejar de vivir por la condenación del mundo y por lo que el mundo te dice, lo que el mundo te habla. Tienes que cambiar tu concepto financiero, tu concepto del dinero. ¿Cómo tú vas a prosperar si tú piensas que el dinero es lo que causa más males en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a prosperar en la vida? ¿Cómo tú vas a progresar en la vida si en tu mente el dinero es malo? ¿Cómo tú vas a prosperar en la vida si tú piensas que las riquezas
te pueden destruir o que te van a destruir. Si piensas de esta manera, siempre vas a tener temor en todo lo que haces. ¿Cómo tú puedes prosperar si tú piensas que para tú tener más, otro tiene que tener menos? Eso es de los pensamientos más políticamente usados para manipular las masas. Esa es la teoría de la economía Zero Sum Up. Una teoría económica. Queriendo decir que todos los recursos son limitados y que mientras uno más tiene, es porque otro tiene menos. Y eso no es cierto. Pastor, pero hay lugares que tienen menos. Tenemos que preguntarnos por qué. Con todo el respeto de mis amigos de Venezuela, en Puerto Rico no tenemos petróleo. No tenemos aquí petróleo, por lo menos no hemos descubierto petróleo. Venezuela es rica en recursos, pero su gente es pobre, o la mayoría es pobre. Recursos ilimitados que hay ahí. ¿Y por qué alguien con recursos, una nación con recursos, experimenta tanta pobreza? ¿Por qué razón? Póngase a pensar. Porque vendieron la idea de que si uno tiene, el otro tiene menos, y compraron la idea por mucho tiempo, y ahora algunos tienen mucho y muchos tienen poco. Y te hacen sentir mal. Oiga bien, hermano, el hecho de que tú prosperes no quiere decir que Dios me tiene que quitar a mí para prosperarte a ti. En vez de pensar de esa manera, piensa de otra forma. Río revuelto, ganancia de pescadores. Si hay uno que está pescando, allí es que hay que tirar también la carnada. Y donde uno está pescando, donde pescan uno, pescan dos, pescan tres, y también pecan, pero pescan. Ponte a pensar. Tienes que cambiar tu manera de ver la vida. Tienes que comenzar a entender y a comenzar a mirar que el dinero es mucho más que eso. Y hoy yo vengo a retarte. Dios quiere que tú tengas definitivamente una caseta más grande, pero nunca la vas a poder tener si el sitio no crece, si el sitio no es más grande. ¿Cuán grande es el sitio que tú tienes en el día de hoy? Todo depende de la revelación que tú has recibido de la palabra de Dios. Tú tienes que salir de la mentalidad de víctima. Tienes que salir de la mentalidad que siempre necesitas que alguien te ayude. Tenemos que salir de la mentalidad del poco trabajo. Tenemos que comenzar a vivir una vida nosotros proyectándonos hacia el futuro de una manera diferente. Tenemos que ver las finanzas como un instrumento para el reino de Dios, para hacer la diferencia, para hacer cosas positivas, para hacer cosas maravillosas. Tenemos que ver las finanzas como la oportunidad de nosotros tener ciertas libertades y poder nosotros hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Hoy tú tienes que ampliar el sitio de tu tienda. Y debes comenzar declarándolo. Yo creo en prosperidad. Yo creo en prosperidad. Yo creo en prosperidad. Punto. Y no nos podemos avergonzar. Y no nos podemos detener en el día de hoy. No importa lo que la gente piense allá afuera. Comienza a ampliar el sitio de tu tienda. Y oiga bien, para cerrar. Leer buenos libros es bueno. Tener mentores es maravilloso. Todo el mundo los debe tener. Tener buenos coaches es maravilloso. Me puedes preguntar de algún buen libro y te puedo recomendar alguno. No hay problema con eso.
Pero yo no te estoy hablando aquí hoy de ampliar el sitio de tu tienda a través de elementos o factores mentales. Yo le estoy pidiendo a Dios hoy que te dé una revelación. No es lo mismo. Una revelación que te haga desatar en la tierra lo que ya viste en el cielo. Y esa revelación solo viene por relación. Esa revelación viene en oración, donde esa revelación cautiva tu corazón y ya tú no te dejas llevar por la opinión de los demás. Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Unos dicen que tú eres este, unos dicen que tú eres aquello, unos dicen, ok, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? No te dejes llevar, no te dejes llevar por cualquier cosa. Que sea una revelación en tu vida. Porque cuando esto se vuelve una revelación en tu vida, no te queda más remedio que vivir por ella. Porque sabes que si no vives por ella, te estás engañando a ti mismo. La persona que trata de negar lo que ya ha sido revelado a su corazón, esa persona vive miserablemente por el resto de sus días, en todo el sentido de la palabra. O sea, a mí nadie me puede quitar de mi corazón que el sembrar provoca que tú coseches, que el diezmar abre las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Nadie me puede quitar de la cabeza y de mi corazón que Dios no te quiere próspero y bendecido. Nunca he dicho que tú vas a ser multimillonario, pero alguien tiene que comenzar a romper el ciclo de la familia. Alguien tiene que comenzar a romper con las maldiciones generacionales y decir, mi familia no va a seguir viviendo de la misma manera. Alguien tiene que decir, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis sobrinos, mi primo, mi vecino, la próxima generación vivirá diferente. Alguien tiene que decir, esto será diferente. Alguien tiene que comenzar un ciclo nuevo, una nueva temporada. Y nadie, ya después que uno se le ha sido revelado, nada lo puede detener. Y oye bien para orar. En la vida no hace falta miles de revelaciones para que tu vida cambie. Solo una. Y todas las demás que lleguen en tu vida tienen que ir de acuerdo a esa principal. Yo sé que decimos cada vez que venimos a la iglesia, Dios me ha dado una revelación nueva, porque hablamos de quizás descubrir algo nuevo en la palabra o ver la palabra desde algún punto de vista nuevo. Pero no es la revelación que te estoy hablando, es la revelación profunda que nace del corazón, que te la revela directamente el Padre a ti y que cambia tu vida para siempre. Son esos momentos. Yo he tenido unos momentos en mi vida que han sido esos momentos especiales, de unas revelaciones personales. Usted dice, no había forma de yo. Recuerdo una vez, tenía una pregunta. Yo he dicho esto creo que 2 ocasiones o 3 ocasiones. Y siempre al final me preguntan cuál era la pregunta que yo tenía y no te la voy a decir, porque era mi pregunta. Y no me la contestaron ese día. Pero me dejaron con la incógnita, o al no contestármela, bueno, te explico. Yo tenía una pregunta, hace ya, yo diría como 20 y pico de años atrás, empezando en el ministerio. Había estado orando, y había un concepto en mi corazón que yo no lo podía entender, no podía conciliar. Y estaba orando y pidiéndole al Señor que me hablara. Y un día estamos en un centro comercial. Están mis padres allá en Orlando, está mi familia, estábamos de vacaciones, ya nosotros estábamos viviendo en Orlando, mi esposo y yo, y fuimos a un centro comercial y nos sentamos en el centro comercial y mi familia toda se regó y yo me quedé sentadito en un banco y se sentó una señora
mayor al lado mío. No estaba muy bien vestida. De ninguna manera para mí parecía un ángel. Se sentó al lado mío y comenzó a conversar conmigo. Y comenzó a hacerme preguntas de la Biblia. Y me estuvo muy curioso. Y yo comencé a contestar y a responderle. Y llegó a lo último y me dijo, ¿y qué tú opinas de esto en particular? Y le dije, bueno, opino esto, opino aquello. O sea, que tú no crees esto, tú no lo crees así. Y me dice, yo le dije, mira, pues, de verdad no sé. Se levantó y me dijo, no es que no sabes, es que todavía no estás listo. Y se fue. Yo no sé quién es. Pero ese día me contestó sin contestarme, me contestó una pregunta. Que hoy no hay manera que nadie me convenza de lo contrario. Y puedes venir con todos los argumentos teológicos, a lo que sea, pero yo sé que un día me senté en un banquito y lo que no parecía un ángel, era un ángel que se sentó al lado mío y me dio una contestación que de otra manera yo todavía estaría batallando en el día de hoy, y sé que es una contestación divina. Y después que te pasa eso, nunca más vuelves atrás. No te estoy hablando de que aquí salgas de aquí afirmando cosas de prosperidad. Vamos a declarar yo creo en prosperidad. Por eso tienes que venir de una revelación. Pero no se trata de cuántas afirmaciones tú hagas. Se trata de la revelación. Y mi oración en los próximos minutos para orar en el día de hoy es que tú tengas una experiencia con Dios realmente, que se te meta en el corazón de qué es lo que Dios quiere hacer contigo, por qué Dios quiere prosperarte. Que tú tengas esa revelación en tu vida que nunca más nadie te la pueda cuestionar de manera tal que tú llegues a dudar de ella, sino que tengas una revelación que te dé la llave para abrir, para cerrar todo lo que está en el cielo, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie ahí en esta noche. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo ahí en esta hora por un instante. Vamos a orar. No vamos a estar mucho tiempo en esta noche, pero vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Y vamos a creerle a Dios en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a declarar